Señor, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos da. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque hasta este día tú nos has cuidado. Te damos gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanta bondad para con nosotros. Gracias infinitas, Señor. Hoy venimos colocando este tiempo en tus manos, venimos con un corazón agradecido, venimos dándote a ti la gloria, el honor, dándote agradecimiento porque tú has tenido cuidado de nosotros. Gracias porque en esta semana tú has estado ahí con nosotros, nos has guardado, nos has llevado, nos has traído a nuestras casas y tú has estado con nosotros. Solo por tu gracia y por tu misericordia estamos de pie, la experimentamos a cada día y hoy venimos a darte este tiempo, a darte gracias a ti, Señor, porque tú nos cuidas. Ponemos en tus manos nuestras preocupaciones, nuestras angustias, temores, cansancios que hayan, Señor, para poder ser esa tierra fértil en la que tu palabra pueda ser sembrada y que dé frutos al 100%. Desde ya te rogamos que tomes el control, que seas tú guiándonos, que seas tú protegiéndonos, que seas tú orientándonos. Nos declaramos personas bajo autoridad, bajo cobertura, que reconocemos autoridad y por lo tanto, Señor, te rogamos que tú nos acompañes, nos guardes y que seas tú obrando desde que este mensaje se esté llevando, que tú puedas obrar, Señor, en la vida de cada uno que los escucha. De igual manera que nos des ese denuedo para poder enseñar tu palabra como tú quieres que se enseñe, que no sean nuestros pensamientos, sino tus pensamientos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Siempre es un gusto verlos, un gusto saludarlos. Realmente muy privilegiados de pertenecer a la familia de Escribas y queremos comenzar con sin más preámbulos, con la continuación de los temas. Hemos estado trabajando en estos días con esta cita de segunda de Pedro 1:19. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a este mensaje, pues le dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Mire qué interesante este mensaje, porque el apóstol Pedro le dice, préstenle atención en esta versión, en la versión actual, me ha gustado, una versión que he estado leyendo estos días, pero él dice, préstenle atención a este mensaje, pues le dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva. Y esto es algo que podemos estudiarlo, es algo hermoso ahí, pero realmente nos saldríamos del tema que estamos compartiendo desde hace días, y es la serie en la cual nosotros estamos estudiando cómo recuperar la visión espiritual. Y usted sabe que nuestra base ha sido todo el proceso de conversión del apóstol, de Saulo al apóstol Pablo. ¿Por qué? Interesante, porque él viene y le dice que cuando él recobre la vista, cuando él recupere la vista, él va a quedar lleno del Espíritu Santo. Entonces es un tiempo en el cual hemos anhelado, hemos añorado, hemos predicado de que es un tiempo diferente para la iglesia, un tiempo de llenura del Espíritu Santo, de un mover diferente, pero es necesario entonces que recobremos la visión espiritual. ¿Y por qué estudiábamos? Porque descubrimos que es un proceso. Muchas veces estudiamos este capítulo, pero no cala en nosotros. Lo escuchamos, pero hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque es un proceso. No es algo que se va a dar de la noche al día. Entonces, mire, hemos estudiado todos estos pasos y hemos estado trabajando con la revelación de Jesús. Cuando Jesús se le revela a Saulo y Saulo comienza a decirle, yo soy Jesús. Entonces hemos estado estudiando eso. ¿Por qué? Porque él se le revela como Jesús. Y como Jesús, el nombre Jesús tiene una comisión que era ¿cuál?
darle liberación, liberarlo, ayudarlo, salvarlo. ¿Por qué? Porque el camino que Saulo llevaba no era el correcto, no era el que el Señor quería. De igual manera, hoy en día la iglesia, esa conversión de Saulo es figura para nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que pasar ese proceso de conversión de un camino equivocado. Por mucho que sea, muchas cosas pueden estar equivocadas, pero que Jesús venga y se nos presente y se nos muestre como alguien que nos va a ayudar, que nos va a salvar, que nos va a liberar del camino que llevamos. Y eso pasó con Saulo, porque muchas veces podemos ir en un camino, pero no sabemos si el camino es el correcto. Es por eso que dentro de la revelación de lo que es Jesucristo, estudiábamos este versículo sencillo, fácil, muy conocido, pero con un misterio y una profundidad increíble. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mirábamos qué significaba cada uno, pero llamaba la atención que yo soy la vida, porque ¿qué va a representar para la iglesia? Va a representar un modo de vida diferente aquí en la tierra. No está, sí tiene una repercusión a la vida eterna, pero habla de una vida sobrenatural en este tiempo, en esta vida que estamos llevando. Entonces la pregunta era, ¿cómo nosotros estamos viviendo? ¿Y cómo debemos de vivir en base a lo que dice la Biblia? Y eso hemos estado estudiando. ¿Cómo dice la Biblia que nosotros tenemos que vivir? Entonces me gustaba esta imagen porque cuando estudiamos en la Biblia, usted como escriba, estudia en toda la Biblia, dice vivan de esta manera, no vivan de esta manera. Son puntos que nosotros podemos traer y comenzar a revisar cómo estamos viviendo. ¿Por qué es necesario dar un salto de esta vida monótona, la vida que nosotros consideramos que es la correcta, a una vida zoe, a una vida sobrenatural? Y repito, aún viviendo aquí en la tierra. Voy a darle el tiempo al hermano Ariel para que él pueda compartirnos 10 minutos y luego voy a retomar yo. Él va a darnos una fracción de cómo debemos de vivir. Hermano Ariel, su tiempo. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga a todos. Pues bien, tengo el privilegio de poderles compartir algo, así que pues bien, sin más preámbulo, les voy a compartir ahorita mi pantalla. Solo me permiten empezar. Pues bien, lo que el Señor ponía en mi interior era cabalmente algo que pues decía nuestro anciano en la reunión anterior, ¿verdad? También la parte del así como es vivir, así también qué cosas es quitar dentro de ese vivir, ¿verdad? O sea, las cosas del opuesto, el no vivir de acuerdo a o de forma a. Entonces yo miraba esta porción en la Biblia, en 2 Corintios 5:15, que cabalmente dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es por eso que este fragmento de porción de palabra le quise poner cabalmente así, ¿verdad? Ya no vivan para sí, porque cabalmente la palabra nos insta, ¿verdad? Aquel que quiera seguirme, pues que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, que tome la cruz y me siga, ¿verdad? Entonces, para poder tener esta vida en el Señor, lo primero es que debo de entender que hay un punto que se llama punto de cero resistencia, donde yo pues ya no pongo mis principios, ya no pongo nada al respecto más que la voluntad del Señor. Entonces la palabra nos insta, ya no vivan para sí. Y para ello quería ejemplificarlo de una forma pues bien sencilla, es pensar en el ser humano, en la persona, ¿verdad? Normal, una persona no conocedora del Señor, por así decirlo. Entonces es una persona que ya no, o sea, es una persona normal, una persona natural. Pero la Biblia insta cabalmente eso, ¿verdad? Ya no vivan para sí. Entonces yo lo miraba como cuando se hace una razón social, la inscripción de una empresa, la persona jurídica. Como mínimo, 2 personas me hacen una persona jurídica. Entonces al final legalmente se vuelven 3, ¿verdad? Entonces yo miraba cómo era la vida del hombre, el Señor, la obra del Señor en nosotros, que eso sería pues en este caso la contraparte, por así decirlo, ¿verdad? Por así llamarlo, sino por aquel que lo resucitó, ¿verdad? Entonces yo miraba cómo era la vida del hombre, la vida ya con el Señor,
Y a eso se vuelve como esa parte, pues, tripartita, por así decirlo, ¿verdad? El hombre natural, el Señor, y eso lleva a la vida del espíritu. Y el Señor, pues, cabalmente también el Señor trabaja en series de tres, ¿verdad? Porque cabalmente es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, me gustaba porque esa palabra Zoe, que cabalmente es la 2198, dice una reflexión que también habla del número 10. Y el número 10 es un número de perfeccionamiento. Y la Biblia es tan curiosa, ¿verdad? Y la palabra del Señor es tan no sé, tan intrigante, tan curiosa, cuando uno se mete o el espíritu le permite ir conociendo cosas, porque el ya no vivir para sí significa un proceso de perfeccionamiento, significa un proceso de preparación. Y yo recuerdo que tuvimos para el 2010, el año de la preparación, ¿verdad? Y como era la terminación 10, tenía como base pues la preparación de la iglesia. Eh, y me causa gracia porque cuando uno busca la palabra Zoe, dice que es un verbo primario. Es decir, que no existe un verbo que provenga de ese verbo, sino que ese verbo es un verbo independiente, es un verbo primario. Es decir, que a veces cuando uno busca palabras del griego, del hebreo, dice, viene de tal palabra y viene de otra palabra y viene de una serie de palabras, ¿verdad? O de raíces, de significados, pero en este caso la palabra Zoe dice que es una palabra que es un verbo primario, es decir, no tiene otro punto de definición. Y lo que me gustaba de este verbo, que las definiciones, las que más me impactaban, más allá de a veces como lo que uno piensa, ¿verdad? En cuanto a vida del espíritu, sino más bien aquellas cosas que la Biblia nos sorprende. Primeramente, me encanta la numerología que tiene, que es 2198, porque si ustedes ven, va en una secuencia de los primeros dos números en orden normal, 1 y 2, solo que al revés, 2 y 1, y luego a la inversa los dos números de dígitos en terminación 9 y 8. Y si uno suma el principio y el fin, es 10. Y si uno suma los números del inicio, también es 10. Es número de un proceso, de un perfeccionamiento, ¿verdad? Y como yo les decía, tuvimos el año de la preparación en el 2010. Entonces, si ven, hasta es tan curioso, nos habla tanto aún en su definición de números, 2 y 8, 10, 1 y 9, 10, la palabra Zoe como tal, ¿verdad? Entonces, si ven, es la vida del hombre más en la vida del Señor, pues nos da la vida del Espíritu. Y a eso yo lo quería poner como con la teoría del color, ¿verdad? Que esto es algo de preescolar realmente, digamos, no les traigo algo tan complejo, sino más bien el agua con el azúcar, porque para poder ejemplificarlo es como con la teoría del color, que cuando yo digo amarillo más rojo igual a naranja, me da un producto, un tercer producto diferente. Y por eso lo quería ejemplificar como con la persona jurídica, o sea, una persona más otra persona me genera la persona jurídica. El hombre, el Señor, me hace la vida en el espíritu. Y esta palabra Zoe lo que me impactaba era cabalmente entre sus definiciones, ¿verdad? Que habla de la vida del espíritu, que habla de una vida de comunión, que habla de una vida pues espiritual plenamente, pero como es un verbo primario, lo principal de este verbo en la Strong Light, me encantó lo que decía, porque su definición de vida en el espíritu significa para disfrutar de la vida real. Y esto me gustaba mucho porque imagínense, o sea, cómo esta palabra, la vida Zoe, hasta en su número tiene tanto que hablar, ¿verdad? Que yo les decía, el 2 más 9 más 8, el 1 más 9 10 10 10 10. Entonces, la palabra Zoe en su verbo de raíz primario me dice que es disfrutar de la vida real. Entonces, cuando yo dejo de vivir para mí mismo, ya empiezo a disfrutar en el Señor una vida que es real. Y yo lo miraba con algo que se le llama la verdad absoluta y la verdad relativa. Hace muchos años todos nos maravillábamos con un celular que era así de delgadito, ¿verdad? Y que todos querían y que en aquel momento todos decíamos que era el mejor celular del mundo, pero luego nos dimos cuenta que no era el mejor celular del mundo, vinieron otros y a eso se le llama verdad relativa, pero hay una verdad que es absoluta, que es inmutable, y cuando el anciano Ronnie pues nos hablaba de camino, verdad y vida, entonces la vida en el espíritu tiene que ver con una verdad que es inmutable, que no puede cambiar, que no se modifica, y es lo más hermoso del amor del Señor, ¿verdad? Porque en esencia misma el Señor
el Señor no va a cambiar, el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y esa vida en el Espíritu me hace disfrutar de la vida real. La otra de sus acepciones me gusta bastante porque dice que es tener una vida verdadera y digna de ese nombre. La palabra también nos dice, ¿verdad?, que del nombre de nuestro Señor Jesús toman nombre todas las familias en la tierra. Entonces, algo que me gustaba del ya no vivir para sí, sino vivir por aquel que murió y resucitó, ¿verdad? Da entonces una vida Zoe, pero la vida Zoe es una vida de disfrutar una vida real, una vida del diseño original del Señor. Entonces, pues básicamente eso era lo que les tenía, pues, o que el Señor me ponía a compartirles, ¿verdad? De que una de las formas donde uno ya, o como todos como cristianos, tenemos que empezar a vivir es una vida de abnegación, es una vida donde yo me niego a mí mismo y a veces uno cree que es como una derrota. En la mente humana decir, bueno, ya no voy a vivir para mí, es como una derrota, pero no, más bien es una ganancia que para poder vivirla hay que tener esa abnegación de decir, llegar al punto de cero resistencia y decir, Señor, ya no vivo por mi voluntad, sino por la tuya. Y ahí comienza a tener esa vida en el espíritu, esa vida Zoe, que en vez de tenernos como la derrota que el mundo pensaría, más bien nos abre una amplia gama de beneficios. Por ejemplo, disfrutar de la vida real. Si hay veces que a veces conocemos personas que nosotros idealizamos que son felices, que lo tienen todo, pero en el fondo no tienen esa felicidad, ¿verdad? Que el Señor nos añade. Porque cabalmente la felicidad del Señor, o mejor dicho, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces vemos cómo más bien el rendirnos al Señor, en vez de perder, ganamos. Entonces, perdiendo, ganamos. Se vuelve tan irónico, ¿verdad? Porque, pues, teniendo nada, lo tenemos todo al final, ¿verdad? De cuentas. Y como también, digamos, no solo es el hecho de decir, ok, me rindo ante Dios y pues ahí acabó todo. No, más bien por el contrario, ahí comienza la otra acepción que dice tener vida verdadera y digna de ese nombre. Entonces, es tan bonito porque la vida Zoe nos hace esforzarnos, pero a la vez nos hace descansar, nos hace confiar de que el trato en el Señor, pues en vez de decir que la sumatoria de blanco, blanco y blanco me va a dar blanco, por eso lo quise poner como con la teoría del color, que amarillo más rojo igual naranja, nos va a dar un producto totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Entonces, básicamente eso era lo que tenía, es bien cortito, realmente que eso fue lo mismo que el Señor me puso para el sábado pasado. Me preguntaba, ok, Señor, ¿qué de más puede haber? Pero realmente el Señor solo eso ponía en mi corazón, ¿verdad? Que la vida Zoe es una vida en el espíritu, pero en la realidad me hace vivir una vida real, o sea que realmente esta es la vida real, no lo que el mundo nos pinta o lo que el mundo nos trata de decir, sino esta. Y aparte de eso, que por el nombre del Señor también tenemos nosotros una dignidad. Así que prácticamente eso era, así que espero les haya edificado en algo así como también me edificó. Bendiciones. Bendiciones, hermano Ariel, muy bonito. Quiero aprovechar para mostrarles algo en base a lo del hermano Ariel. Me gustaba esto porque muchas veces nosotros, nuestra naturaleza, nos hace vivir para nosotros mismos. Y fíjense que en Lucas 14 dice que cuando Yeshua se fijó, dice, en los invitados, estaban escogiendo los mejores asientos de la mesa para sí mismos. Muchas veces es la manera en que nosotros trabajamos, la manera en que nosotros venimos y queremos ser. Y el hermano Ariel me gustaba porque decía que hay un proceso de perfeccionamiento. Y fíjense que si yo pudiese colocarle nombre, hermano Ariel, a ese proceso de perfeccionamiento, se llamaría un proceso de humildad. Un proceso de humildad, porque aquí ellos estaban buscando los mejores asientos para acá. Nosotros queremos buscar lo mejor para nosotros, entonces, pero ahí muchas veces no es la vida Zoe, la vida del Espíritu, sino que realmente es la vida del Espíritu, es aquella en la cual nosotros nos negamos nosotros mismos. Mire el verso 11, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces, ¿cuál es la verdadera vida? Es que realmente nosotros no busquemos lo primero, que nosotros no busquemos los mejores lugares, que nosotros no busquemos con nuestras fuerzas, sino que busquemos la humildad, busquemos la humillación para que sea el Señor quien nos ensalce. Realmente un perfeccionamiento en el cual conlleva la humildad
lo necesitamos todos realmente, ¿verdad? Pero muy bonito. Tenemos que vivir ya no solo para nosotros. Tenemos que dejar esa parte de egoísmo y centrarnos en la parte de humildad. Le hago una pregunta. ¿Usted se considera humilde? Bueno, no mirar muchas reacciones en sus caras, me imagino que sí, ¿verdad? Todos humildes, así que yo espero que sí, pero realmente es un proceso continuo. La humildad de llegar a poder dejar lo nuestro y pensar en el prójimo. Entonces, que Dios nos ayude a poder vivir en ese proceso de perfeccionamiento de la humildad. Ahora, quiero continuar entonces. Voy a tocar otro punto. Voy a tocar otro punto y quiero que a mí me gustaba este versículo, me llamaba la atención. Primera de Pedro 5:6 en la Biblia BDA 2010. Así pues, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su momento. Mire lo mismo que estábamos hablando. Confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes. Vivan con sobriedad y estén alerta. El diablo, su enemigo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Le repito, ¿cómo tenemos que vivir? Con sobriedad. Le hago una pregunta. Cuando hablamos de sobriedad, hablamos de abstenernos del vino. Hablamos de mantenernos sobrio. Entonces quiero preguntarle, usted sabe que a veces me gusta meterme así ahí a ver cómo está su corazón. ¿Usted cómo está? ¿Está viviendo una vida ebria o una vida sobria? ¿Usted pasa ebrio o pasa sobrio? Y déjeme decirle algo, no precisamente estoy hablando de vino, sino que miremos, entendamos lo que es la sobriedad y la ebriedad en la parte espiritual. Entonces es necesario entender algo. Y aquí quiero comenzar a arrancar el tema sobre esto, porque yo siempre veo dos extremos. El Señor no dice tenemos media fe o tenemos un poquito de fe, o sea, ¿tiene fe o no tiene fe? Si está conmigo o está con el mundo. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que ver que podemos estar viviendo de una manera ebria o sobria, pero no podemos estar diciendo, estoy viviendo una vida medio sobria o medio ebria. No, o está sobrio o está ebrio. La pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo estos días? ¿Cómo estamos viviendo normalmente nosotros? Entonces, mire, para poder entender esto, quiero mostrarle rápidamente lo que la parte de la ebriedad, pero no quiero la persona que va a transcribir eso, no precisamente tiene que colocar todos los versículos, con solo que coloque la cita y la característica, porque una persona ebria, y usted analice cómo está llevando su vida, porque uno de los primeros ebrios que yo miro lo encontramos aquí en Génesis 19. Y usted recuerda cuando viene en el verso 32, viene y las hijas de Lot comienzan a inventar cosas y se termina, mire, acostando con su papá. El problema es, no quiero verlo desde el ángulo de las hijas, quiero verlo desde el ángulo del ebrio. ¿Quién era el ebrio? Lot. ¿Qué pasó con Lot? Mire, no se dio cuenta. Él no se dio cuenta que sus hijas se acostaron con él. No se dio cuenta que estaba haciendo algo incorrecto para el Señor. Entonces, ¿cuál es la aplicación a la iglesia hoy en día? Que un ebrio puede estar entonces sin darse cuenta haciendo cosas incorrectas para el Señor. Sin darse cuenta. Mire, otro, Nabal. ¿Cómo estaba él? Él estaba borracho. Y David iba a atacarlo a él, y su esposa Abigail, muy prudente, muy sabia, ya la estudiamos, ella fue a calmar, a apaciguarlo, y él cuando regresa, el Señor está bien borracho. ¿Qué simboliza? Cristianos, iglesia que hoy en día está más preocupado por los placeres del mundo y que pierde su visión. No se da cuenta de los peligros que hay, no se da cuenta del tiempo que está viviendo, no se da cuenta de los ataques que está viviendo. Lo que le interesa es, ¿sabe qué? Los placeres del mundo.
Y la iglesia está de esta manera. Estamos viviendo tiempo. Alguien me preguntaba vía WhatsApp, me decía, hermano, ¿cuánto falta para el arrebatamiento? Y le digo, ¿qué considera usted? Y me dice, nada, exacto, nada. ¿Y por qué la iglesia no reacciona? Porque está ebria. Está pensando más en los placeres del mundo. Está ahí hipnotizada en los placeres del mundo. Mire, Amnón, usted sabe la historia y no quiero tocar esto, pero él estaba tan borracho y mire lo que estaba haciendo Absalón. Y yo Absalón lo puedo ver como figura del enemigo, que el Señor lo reprenda, que está esperando, mire, que él se emborrache para luego atacarlo y matarlo. Y usted sabe que lo lograron. De igual manera, la iglesia puede estarse emborrachando y no se da cuenta de la sutileza del plan del enemigo para la iglesia. No quiere que se vaya en el arrebatamiento. ¿Qué otro tenemos? Mire, aquí habla este Salmo 107, habla de 4 tipos de personas que estaban en apuros, pero mire las características del ebrio. Mire cómo hacían ellos. Ellos consideraban, servían, ellos confiaban en su habilidad para navegar. Hoy en día, como iglesia, como cristianos, podemos estar más confiados en nuestras habilidades que en Dios. Mire, y eso significa estar ebrio. Y no es el tema, solo para que medio me lo entienda. Pero mire Jeremías. Jeremías viene en este capítulo que es terrible porque habla de los pastores, habla de los profetas y dice que él está perturbado. Una persona ebria tiene su corazón perturbado, está abrumado, está preocupado, el cuerpo le tiembla. Mire, parezco un borracho, un hombre dominado por el vino. Entonces, ¿cómo va a ser una iglesia que está ebria en estos tiempos? Que es dominada. Y habría que estudiar ahí, por ejemplo, todos los tipos de vino que hay y aplicarlos a la iglesia hoy en día. Sería bonito. Tal vez Jorge ahí puede aplicarlo en un tema. Todos los tipos de vino, cómo van a reflejar que pueden dominar a la iglesia hoy en día. Pero mire, otro, Belsasar. Y usted sabe lo que pasó cuando aparece la mano escribiendo en la pared. ¿Cómo estaba él? Estaba ebrio y ¿sabe qué es lo que hizo? Sacó las copas de oro y de plata. ¿Qué significa en estos días? Que la iglesia no está valorando la parte espiritual, la iglesia no está valorando el tiempo de arrebatamiento, la iglesia no está valorando el tiempo de aprovechamiento del Espíritu Santo, la iglesia incluso, parte de la iglesia no valora las cosas de plata. ¿Qué símbolo de qué? De salvación. No valora la salvación. Eso es estar ebrio. La pregunta sería, ¿cómo estamos usted y yo? Porque podemos estar ebrio o sobrio, pero el apóstol Pedro dice que tenemos que vivir sobrios. Entonces, debemos entender algo, que si no somos sobrios, estamos ebrios y que lo ebrio va a tener consecuencias. Entonces tenemos que comenzar a poner en orden muchas cosas. Y quiero tocar el primer punto de la sobriedad y es el por qué es importante la sobriedad. ¿Por qué es importante? Analicémoslo. Cuando estudio la sobriedad, sobrio en la Biblia, comienza y me encuentro este versículo, 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo. Mire qué interesante, porque también habría que buscar cuando la Biblia habla en todo, cuando la Biblia habla siempre, cuando la Biblia habla nunca. Son aquellas palabras que le marcan a usted que no hay rangos, que no hay excepciones. Pero aquí el apóstol Pedro lo dice, el apóstol Pablo lo dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se ha acercado. Mire, este versículo también hay un misterio increíble. ¿Cómo Pablo sabía que ya iba a morir? ¿Por qué habla de un sacrificio? Habría que estudiarlo también por ahí, es hermoso. Pero entonces entendamos esto. Porque este versículo me llenó a mí, comencé a estudiarlo en una Biblia que me ha gustado mucho, que es la amplificada, y quiero tomarme el tiempo para leérselo despacito. Yo encargo, oiga bien, yo encargo en la presencia de Dios, oiga bien, ¿cómo estaba Pablo? Yo encargo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús,
quien ha de juzgar a vivos y muertos, y a la luz de su venida y su reino, anuncia y predica la palabra. Mira el mensaje y la declaración y la comisión hacia los escribas de estos últimos tiempos. Anuncia y predica la palabra. Mantenga su sentido de urgencia. Manténgase alerta, esté a mano y listo, ya sea que la oportunidad parezca favorable o desfavorable, ya sea conveniente o inconveniente, ya sea bienvenido o no. Usted, como predicador de la palabra, debe mostrarle a la gente en qué forma están equivocadas sus vidas y convencerlos, reprendiéndolos, corrigiéndolos, advirtiéndoles, instándolos y animándolos, siendo incansable e inagotable en paciencia de enseñanza. Mire la función para los obreros, mire la función para los pastores, para los evangelistas, mire la función para los escribas. Pero déjenme continuar, porque llegará el tiempo en que la gente no tolerará, no aguantará una instrucción sólida y sana, sino que teniendo los oídos ansiosos por algo agradable y gratificante, reunirá para sí un maestro tras otro en un número considerable, elegidos para satisfacer su propio gusto y fomentar los errores que cometen. Y se apartará de oír la verdad y se desviará hacia mitos y ficciones hechas por el hombre. En cuanto a ti, escribas de Iglesia de Benecer, mantén la calma, la serenidad, la firmeza, acepta y sufre sin tregua todas las dificultades, haz el trabajo de un evangelista, cumple plenamente todos los derechos de tu ministerio. Mire qué impactante. Porque eso es una comisión. Pablo dice, me voy. Y le dice a Timoteo, y había que estudiar la figura de Timoteo en función de los escribas, habría que sacar otra verdad aquí entonces, que los escribas también tienen una función evangelística. Pero cuando yo veo por qué es importante estar sobrio, y yo soy una persona que me gusta mucho el orden, ¿sabe cuál es? Porque mira un proceso. Mira un proceso. Si usted no vive una vida sobria, no va a poder soportar las aflicciones, y eso está pasando hoy en día. Estamos en un mundo de aflicciones, pero no entendemos por qué. Porque no estamos viviendo una vida sobria. Pero mire lo que lo va a llevar. Si usted aprende a vivir una vida sobria, va a poder soportar las aflicciones que hay para usted, pero también va a poder soportar, va a desarrollar su obra evangelística y va a poder cumplir su ministerio. Le hago una pregunta. Si el arrebatamiento, si el bimá fuera ahorita, finalizando la clase, es el bimá, y usted se presenta ante el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, ¿cree usted que le va a preguntar eso si se ha vivido una vida sobria? Yo considero que le va a preguntar, ¿cumpliste tu ministerio? ¿Qué le respondería usted al Señor Jesucristo si lo tuviera enfrente ahorita? ¿Cumpliste tu ministerio? ¿Hiciste tu obra evangelística? ¿Pudiste soportar las aflicciones? ¿Viviste una vida sobria? Entonces, por eso es importante, porque si usted quiere presentarse aprobado, si usted quiere cumplir esa obra evangelística, esa comisión que Dios le ha dado a usted, debe comenzar por vivir una vida sobria. Entonces, ¿cómo entendemos la sobriedad? ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cómo saber si yo estoy llevando una vida sobria? Entonces, coloquemos esto en otro orden. Una técnica que a mí me gusta es compararla con varias versiones. Mire esta Biblia, Esther, que muy bonita. Dice, pero tú permanece firme en todas las situaciones. Mire, la implicación de esto es grande. La Peshita dice, pero tú sé diligente en todas las cosas. La Usejo, pero tú conserva en todo la serenidad. No de vez en cuando, dice conserva en todo. Mire la Biblia BDA 2010. Sin embargo, procura ser siempre prudente. No dice de vez en cuando prudente. Dice que tiene que ser siempre prudente. La Arca Fernández dice, pero tú permaneces siempre alerta. No dice permanece alerta. Dice permanece siempre alerta. Tú permaneces despierto y vigilante. Tú
vigila continuamente. Mire las otras versiones, la PDT. Pero tú no pierdas la calma. Le hago la pregunta a usted. ¿Ha perdido usted la calma alguna vez? Yo me imagino que sí. Ojalá, gracias a Dios no me puede hacer la pregunta a mí. La Biblia BLA. Por eso debes estar siempre alerta. Mire la BLS. Mantén la calma en todo momento. Mantén la calma en todo momento. Mire la versión española. Tú no pierdas nunca el control. La traducción viviente. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Y la Dios habla hoy. Pero tú conservas siempre el buen juicio. Le hago una pregunta, se la vuelvo a repetir. ¿Estamos viviendo una vida sobria? Porque si nosotros decimos que estamos viviendo una vida sobria, tenemos que cumplir estas 10 facetas, estas 10 cualidades de vivir una vida sobria. Permanecer firme, ser diligente. Y cuando habla de permanecer, es que podemos fallar. Cuando habla de conservar la serenidad, es que podemos perderla. Cuando dice procura siempre ser prudente, es que posiblemente no lo cumplamos, pero tiene que haber un esfuerzo. Permanece siempre alerta. Mire, mantén la calma en todo momento. No es fácil mantener la mente clara. No es fácil. Pero si el apóstol Pedro y el apóstol Pablo le dicen que tenemos que vivir sobrio, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos venir y llegar a cumplir cada una de estas funciones? Y eso sería otro tema. Entonces miremos algunas. ¿Cómo hago para poder llegar a vivir una vida de sobriedad? Miremos la primera. ¿Cómo hago para permanecer firme? ¿Cómo hago para permanecer firme? Si yo le preguntara a usted como escriba, ¿cómo hago para permanecer firme? ¿Qué me diría? ¿Qué consejo me daría? Tendría que irme a la Biblia. Usted no puede como escriba dejar estar hablando de cómo ha vivido, sino que tiene que comenzar a vivir con el escrito está. Entonces, sencillo. Vayámonos a la Biblia, vayámonos al buscador y comencemos a buscar la palabra firme. Y mire que cuando encuentro que en Proverbios está el capítulo 12, verso 3, dice, nadie se afirma mediante la maldad, pero la raíz de los justos quedará bien firmes. Entonces me llamaba la atención algo y comencé a ver ese versículo. Y miren la PDT, nadie se afirma mediante la maldad, pero la raíz de los justos quedará bien firme. Mire qué interesante. La Kadosh, nadie se prospera por medio de la perversión, mas las raíces de los justos nunca serán movidas. La Biblia al día, la maldad no puede traerle firmeza a nadie. Solo los justos tienen raíces firmes. Le hago una pregunta. Entonces la firmeza, el mantenerse firme tiene que ver con la raíz. Los justos, usted es un justo, usted es justificado. Entonces usted tiene que, si ya cumple la primer función, la primer cualidad, que es la raíz de los justos, usted ya es justo. Ahora tenemos que ver entonces, ¿cómo está su raíz? Porque de la raíz va a depender su firmeza. Y le recuerdo, sumemos a esto, la Biblia nos mira a nosotros como árboles. La pregunta es, ¿cómo están sus raíces? ¿Cómo está su firmeza? Porque para poder mantenerme firme, yo tengo que buscar ver cómo están mis raíces. Entonces, ¿qué hago? Me voy nuevamente a la Biblia, a un buscador y busco raíz. Y mire qué me sale. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 13, una historia tan conocidísima. Mateo 13:3, y usted sabe, la parábola del sembrador. Y la hemos estudiado, la hemos muchas veces escuchado, escrito y todo eso. Pero le hago una pregunta. ¿Usted la entiende? ¿O estamos como los discípulos que luego tuvieron que acercarse a Jesucristo para que nos explicara? Fíjese que yo estaba así. Tuve que acercarme al Espíritu Santo para que pudiese explicármela.
porque no entendía muchas cosas. Entonces, mire, entendamos algo. Si yo quiero ser sobrio y poder cumplir mi ministerio, debo entender que debo permanecer firme, y para permanecer firme tengo que ver el tipo de raíz que estoy usando, que el tipo de raíz, la condición en que está. Entonces analicemos la parábola del sembrador y se presentan 4 cosas. La semilla viene y cae junto al camino. Cuando la semilla cae junto al camino, se va a presentar algo. La semilla no cae a la tierra. No hay una raíz. No hay una raíz. Aquí son aquellas personas que oyen la palabra, pero no entienden. No entienden que Jesucristo es el camino. No entienden que la vida espiritual, no entiende la vida cristiana, no entiende la vida espiritual y no le interesa. Entonces viene el enemigo, las aves, y le arrebata las bendiciones. Por otro ángulo, también puede ser personas cristianas que estamos junto al camino, hemos dejado el camino, estamos junto al camino. ¿Por qué? Porque no hemos echado raíces. No hay ninguna raíz, y si no hay ninguna raíz, no va a poder haber ninguna firmeza. Le hago una pregunta, así solo por curiosidad. Lo que usted oye predicar, ¿lo entiende? Mire, el segundo caso, pedregales. Cuando hay pedregales, ¿qué significa? Dice la parábola que la raíz es poca profunda. La raíz no está profunda. Entonces, ¿qué va a significar? Aquellas personas que oyen, que creen el mensaje, pero que no tienen la convicción. Y eso es algo que pasa en la iglesia. Creemos que el Señor puede sanar, pero lo creemos de la lengua del diente al labio. Pero tenemos la convicción de que el Señor puede sanar. Eso es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Hay piedras. Hay piedras. Y la parábola dice que entonces el sol viene y la quema. Le hago una pregunta. Recuerda el tabernáculo. ¿Dónde hay sol? En el atrio. Entonces, ¿qué significa esta parte? Que las personas que no tienen una raíz no profunda es porque todavía están viviendo en el atrio. Están en el atrio, no han pasado, no hay intimidad, no han pasado al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Es necesario, y por eso viene el enemigo, usa estrategias como el tropezar, los problemas, las persecuciones para que puedan caer. ¿Por qué? Porque no hay firmeza. El enemigo sabe que no tiene una vida de intimidad con el Señor, y por eso su raíz no está profunda. Mire, espinos. Cuando habla de espinos, dice la parábola que la raíz es ahogada. Entonces es una persona. Hay una versión que dice que se olvidan. Cuando escuchan el mensaje, lo creen, se alegran, pero luego, mire la estrategia que usa el enemigo, las preocupaciones y el atractivo de las riquezas hace que se olviden y que no guarden la palabra. No guarden la palabra. Y yo me gusta a veces escuchar personas que dicen tal mensaje. A veces, William, sí, el pastor predicó de ese mensaje en tal año, 2015, 2016. Y yo digo, Dios santo, ¿y yo dónde estuve 2015, 2016? Porque a veces no me recuerdo. Muchas veces la palabra no queda guardada en mi corazón. Le hago una pregunta a usted. ¿Cuál fue la primera enseñanza que dio nuestro pastor en enero? Puede ser que ya se haya olvidado. Entonces, mire qué hermosa la función del escriba, porque el escriba pasa por escrito y está, perdóneme, déjeme verlo de esta manera, está combatiendo contra el enemigo que quiere hacer que la palabra no quede guardada. El escriba viene y deja guardada la palabra. Pero tenemos que guardarla. Tenemos que tener cuidado porque y aquí me tocaba esto, ¿sabe? Porque muchas veces nos dan empresas, nos dan negocios, nos dan posiciones buenas en compañías, y lo que pasa que nos olvidamos del Señor. Entonces, ¿la bendición será del Señor o será una estrategia del enemigo para derrumbarte? Ahí te lo dejo. Tierra buena. El cuarto en la parábola, tierra buena. Si la semilla viene, cae en tierra buena, es aquella persona que oye, cree y entiende, y va a dar frutos.
La pregunta sería para usted, ¿en cuál área está usted? La palabra que usted recibe está cayendo ¿dónde? Junto al camino, en pedregales, en espinos o en tierra buena. Porque si usted quiere vivir sobriamente, necesita tener raíces, necesita ser una tierra buena y comenzar a darle a la palabra el lugar que se merece. Ahora, quiero también recalcarle algo. Lucas 22:32 dice, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. ¿A quién están hablando? A Pedro. ¿Qué quiere decir? Que si usted dice que está firmes, lo van a probar. ¿Cómo? Zarandeándolo. Mire, a Pedro lo zarandearon, pero qué interesante lo que dice esta versión, porque dice, una vez que haya regresado arrepentido, pueda fortalecer a tu hermano. Yo no sé cómo tú estás viviendo la vida de espiritual, no sé cuál es la relación que has tenido con la palabra, no sé cómo estás viviendo, si sobria o ebriamente, pero sí te digo, si hoy vienes y regresas arrepentido al Señor Jesucristo en humildad, yo puedo asegurarte que el Señor te va a tratar como una tierra buena y va a fortalecer tus raíces para que haya firmeza, aunque hayas perdido la confianza, aunque te estén zarandeando. Y esto sucede hoy en día. La gente considera que el Señor ya no escucha, no hace milagros, que ya no hay, porque ha perdido la confianza, porque están zarandeándolos, están probando tu firmeza. Pero déjame decirte, es un tiempo, acércate al Señor arrepentido, acércate al Señor confiado nuevamente, restablece tu confianza y Él va a hacer que tú permanezcas firme. Ahora, déjeme decirle también algo. El apóstol Pablo dice que para poder mantenernos firmes es necesario, mire, usar la coraza, las armas que Yahvé da. El Señor te ha dado armas. El Señor te ha entregado estrategias para poder permanecer firme, porque el enemigo siempre va a tener un plan para derrumbarte. Te dio un cinturón de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ya lo estudiamos hace poco. El Espíritu Santo. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? La verdad, la coraza. ¿Llevas una vida recta? Mire, el calzado, estás anunciando las buenas noticias. Yo hablaba con un joven de Jóvenes Plus y decía, estoy sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque yo he hablado con el Señor que si yo cuido su casa, Él tiene que le pido que por favor cuide mi casa. Él está evangelizando, pero agresivamente. Mire qué bonito. Mire el escudo de la fe, que no te quiten el escudo de la fe. Recuerda el casco de la salvación. Tú eres salvo. Pero mire esto, la espada del Espíritu. A ti te han dado una espada. ¿Qué la has hecho? ¿Dónde tiene la espada? Mire, y termina, oren y pidan siempre con la... Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Estamos orando. Entonces hay estrategias para poder permanecer firme. La pregunta es, ¿estás firme? ¿Cómo están tus raíces? ¿Quieres vivir una vida sobria? ¿Quieres presentarte ante el Señor y cuando te diga cómo está si has cumplido tu comisión, salir aprobado? Entonces tenemos que comenzar a vivir y ver cómo están nuestras raíces y entender que el enemigo va a querer derrumbarnos. Y si hoy el enemigo te tiene derrumbado, es necesario que te vuelvas otra vez en ese proceso de humildad que nos hablaba el hermano Ariel, de humillación, de llegar otra vez a esa vida sobrenatural aún aquí en la tierra. Acércate al Señor arrepentido, restablece tu confianza y vuelve a vivir en esa vida. Pero entonces entendamos que para poder vivir sobriamente tenemos que tener todas estas cualidades. Y mire lo que implica solamente la número 1, permanecer firmes. Miremos otra. Mente clara. ¿Cómo? Le hago una pregunta, ¿cómo está su mente? Porque habría que estudiar cómo está nuestra mente. Pero dice que para vivir sobriamente tengo que tener la mente clara. ¿Qué significa tener la mente clara? Y le vuelvo, escriba. En la Biblia están todas las respuestas están en la Biblia. ¿Qué tiene que hacer? Váyase al buscador y coloque mente clara. Mire,
mente clara. ¿Y dónde lo va a llevar? Daniel 5:11. Miremos qué habla Daniel 5:11. Que en tu reino hay un hombre guiado por el Espíritu del Dios Santo. Cuando el padre de su majestad era rey, ese hombre demostró tener mente clara e inteligencia y sabiduría. Y usted recuerda la historia. Usted recuerda todo lo que aquí sucede. Y llaman a Daniel para que pueda interpretar, pero le dicen a él, tú tienes mente clara. ¿Qué significa tener mente clara? Mire las características que le va a dar. Mírela. Entonces la mente clara sería la relación con el Espíritu Santo. Y mire Daniel 5:14. ¿Cómo le dice la Torre Samad? He oído decir que tú tienes el espíritu de los dioses. La Biblia al día. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses. Cosas diferentes. Tener es una cosa, reposar es otra cosa. La traducción actual. Según me contaron, en ti vive el espíritu del Dios único. Entonces, coloquemos lo diferente esto. Porque si para vivir sobriamente, mi mente tiene que estar clara, y para tener mi mente clara, tengo que ver la relación que tengo con el Espíritu Santo. Entonces me habla de tres cosas diferentes. Poseer el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. ¿Cumplo esa función yo? ¿Cumplo esa cualidad? Sí la cumplo. El Señor, cuando yo reconocí al Señor Jesucristo, me ofrendó, me dio el Espíritu Santo. ¿Reposa en mí el Espíritu Santo? Sí, reposa en mí el Espíritu Santo. La otra pregunta es, dice, ¿vive en ti el Espíritu Santo? Sí, sí vive. Le hago una pregunta. ¿Pero cómo está viviendo? ¿Cómo tiene viviendo al Espíritu Santo? Porque rápidamente quiero mostrarle algo. Usted recuerda que eso lo vimos en una enseñanza del Espíritu Santo antes. Porque hay un proceso de crecimiento en la relación con el Espíritu Santo. Y usted puede tener lo ideal, es lo primero, estar en comunión con el Espíritu Santo. Y aquí le dejo las bases bíblicas. Pero también, si usted descuida, y sabe cómo yo miraba esto, muchas veces como la relación familiar entre el esposo y la esposa, no estoy diciendo dándole figura femenina al Espíritu Santo, pero muchas veces en el hogar se puede dar en la intimidad que resistimos. La esposa puede estar resistiendo a hacer cosas. La esposa puede estar entristecida y nosotros no nos damos cuenta. O nos damos cuenta y no le paramos bola. O ¿sabe qué? Puede estar mintiendo. La esposa nos puede estar poniendo a prueba. Puede estar apagada la relación. Puede estar enojada. ¿Verdad que usted como esposo se da cuenta cuando su esposa está enojada? Y algunas veces le paramos bola, ¿verdad? ¿A qué se le va a pasar? Dice uno. Pero realmente apliquémoslo ahora al Espíritu Santo. ¿Cómo, si usted vive con su esposa y se da cuenta de eso, y el Espíritu Santo está en usted, cómo tiene viviendo al Espíritu Santo? ¿Está en comunión, en armonía con él, que sería lo ideal? ¿O se está resistiendo a lo que él le dice? ¿O lo tiene entristecido? ¿O le está mintiendo al Espíritu Santo? ¿O lo ha puesto a prueba? ¿O lo está apagando? ¿O lo tiene enojado? O más aún, ha blasfemado contra él? Porque esto es terrible. ¿Cómo estamos viviendo? Entonces miremoslo. ¿Cómo está viviendo? Asumamos que estamos en armonía con el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces no vivimos sobriamente como vivía Daniel, con mente clara? ¿Por qué entonces no tenemos esa inteligencia y esa sabiduría? Tiene que hacer falta algo. Vayámonos otra vez a la palabra y leamos bien Daniel 5:11, que en su reino hay un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y ahí está el detalle. No solamente es, hermano, de que usted tenga el Espíritu Santo, no solamente es que repose el Espíritu Santo en usted, no es que el Espíritu Santo viva en usted, sino que usted se deje guiar por el Espíritu Santo. Usted va a tener una mente clara cuando se deje guiar por el Espíritu Santo. Te hago una pregunta. ¿Quién te está guiando a ti? Facebook, hermano Ronnie.
Facebook, me guía Facebook, me guía la vecina. Quiero cerrar con esto. 2 Timoteo 4:5. Lo mismo. Pero tú sé sobrio en todo. No dice, hermano, en algunas cosas. En todo. Esas 10 características que está ahí. Soporta las aflicciones. Cumple tu obra. Haz tu obra evangelística. Cumple tu ministerio. Porque el apóstol Pablo se fue. El perito y edificador de la iglesia. Pero ahora es llamado, hay personas llamadas en la iglesia a formar, a edificar, a continuar la obra de él. Los Timoteo, los escribas de este tiempo. Pero entonces, 2 aspectos para vivir sobriamente. Permanecer firme. Tenemos que revisar el tipo de raíz que tenemos. Si tenemos raíz o no tenemos raíz. Y eso va a estar dado por cómo manejamos la palabra, cómo vivimos. Segundo, mente clara, la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Le hago una pregunta. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Y los otros 8 aspectos, mire, y esto es difícil porque estamos en una serie de recuperar la visión, pero yo quiero que usted enseñe y mire todo, aprenda todo, lo mire todo. ¿Por qué? Porque es necesario recuperar la visión. Pero si usted no entiende cómo el Señor Jesús quiere que viva la vida, no va a poder recuperar la visión. Vamos a andar ciegos. Entonces le ruego, ahí hay 8 cualidades más. Aquellas personas que quieran estudiarlo, estúdielo. Porque tengo que continuar con esas 8. Si no, yo lo enseño. Pero si usted quiere, yo lo motivo. Es más, perdóneme, lo reto a que estudie. Comience a estudiar. Yo le puedo asegurar a usted que lo que usted estudie lo va a recordar mucho mejor que lo que oyó hoy. Vamos a cerrar. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu cuidado. Señor, te damos gracias por la misericordia con que nos trata, Señor. Que este mensaje, Señor, este mensaje del día de hoy, que tú puedas venir, Señor, y ayudarnos para que quede grabado, como dice esta palabra de segunda de Pedro 19. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues le dirá cómo vivir hasta el día que Cristo vuelva. La venida de nuestro Señor Jesucristo está tan pronta. Y nosotros tenemos que ver si estamos viviendo de una manera ebria o sobria. Y no estoy hablando de alcohol. Que el Espíritu Santo pueda guiarte, que el Espíritu Santo pueda venir y poder mostrarte cómo hemos estado viviendo. De estas 10 características, es necesario permanecer firmes, es necesario ser diligente en todo, es necesario conservar la serenidad. No te asustes, que no las situaciones que estás viviendo, las aflicciones del día a día, que no te quiten tu serenidad, que no te quiten tu prudencia, que no te hagan estar ya no alerta, que te permitan estar despierto y vigilante. Conserva el buen juicio. Ya no tomemos decisiones acalorados, enojados. Mantengamos la calma en todo. El enemigo quiere quitarte la calma. No pierdas el control. Tenemos que vivir una vida con una mente clara. Cada una de estas, Espíritu Santo, yo te ruego que hoy vengas y que grabes en el corazón de cada uno de los hermanos manera y que tú puedas, si ha habido
Tal vez te hemos estado mantenido viviendo de una manera equivocada, no como tú quieres, no en la armonía que tú quieres. Pero hoy te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes, que nos muestres, que nos reveles cómo estamos viviendo, que nos digas cómo están nuestras raíces, que nos digan, que nos lleves a ese momento, que nos guíes. Necesitamos de tu guianza. Y te digo, amado escriba, tienes una función hermosa para el último tiempo, de estos tiempos hermosos donde la iglesia, una iglesia que está ebria, pensando en los placeres del mundo, una iglesia que se preocupa más por sus habilidades, por sobresalir, pero es necesario que se levanten escribas, personas que puedan venir y ser diferentes, guiados por el Espíritu Santo, como lo era Daniel. Como lo era Daniel. Obrero, escriba, predica la palabra, aunque no seas bienvenido, aunque no sea en un tiempo en el que tengas que hacerlo, predica la palabra, lleva la palabra, pero también te recuerdo, amado, escriba, así como a Pedro lo zarandearon para probar su firmeza, la firmeza se prueba. Cúbrete con todas las herramientas que el Señor da, el casco de la salvación. Recuérdate que ya eres salvo, la espada del Espíritu, que es la palabra. Lee, continúa leyendo la palabra, continúa meditando. Que el Señor te bendiga, que te dé un espíritu de sabiduría, de prudencia, de revelación en el nombre de Jesús. Y no quiero pasar este momento, creo que lo he dejado. Pero si alguien que va a escuchar este mensaje no ha reconocido a su Señor, al Señor Jesucristo como su Salvador, yo vengo y te digo, es el momento. Mira, tal vez has estado embriagado, es necesario que pases a la sobriedad, es necesario que conozcas al Espíritu Santo y solo necesitas repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador, reconozco y valoro el sacrificio hecho en la cruz. Y hoy me rindo a ti, te entrego mi corazón, transfórmame, ayúdame. Ya no quiero vivir de esta manera. Si tú hiciste esa oración, si tú aún no la entiendes y estás en un hospital, estás en dificultad, tu vida está en peligro, repítela de todo corazón y tu vida va a ser transformada. Y tú, amada iglesia, recuerda, vida sobrenatural aún aquí en la tierra, vida sobrenatural aún aquí en la tierra. Recuperemos la confianza, lleguemos humildemente ese camino de preparación, acerquémonos al Señor humildemente y la recompensa vendrá de Él. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Amén, amén y amén.